Si os parece, empezamos la jornada de hoy. Lo primero de todo, daros las gracias porque estéis aquí, tanto los que estáis presencial como los que nos estáis viendo en remoto. Es una jornada que hemos organizado desde Excencil, concretamente desde la línea de trabajo de excelencia que lideran Roberto Escudero de FICIL y David González de Proyecta Consulting, y desde el grupo de trabajo para la pequeña empresa de la Fundación, que está liderado por SAN Suministros Industriales, por RBH Global y por Cluster Connect. ¿Vale? Fundamental, gracias Iberaval por abrirnos las puertas de vuestra casa. Y además, no solo nos sentimos pues, uno más, sino que encima nos lo preparáis todo. Estamos aquí a la última, súper bien equipados y es algo que os agradecemos mucho porque facilita mucho el poder estar tranquilos aquí compartiendo y aprendiendo, que es el objetivo del día de hoy. Y para la jornada de hoy, esta jornada está enmarcada en el itinerario de excelencia de Excencil, que es una propuesta que diseñamos durante el año pasado con la idea de aterrizar la excelencia en las pequeñas empresas al ritmo que ellas necesitan y con las particularidades que eso supone. Hemos cogido pequeñas píldoras pues, de referenciales, como no podía ser de otra manera, del FQM, e incluso por referenciales propios, como nos ayudó Javier Coasante de Fundación Caja de Burgos para enriquecerlo, y por supuesto pues, con las estupendas cabezas pensantes, sobre todo de Roberto y de David, que son los que estaban en el día a día diseñando esta propuesta, ese camino. Son pequeñas píldoras, ¿vale? Entendemos la excelencia en pequeñas píldoritas, en pequeñas cajas. Roberto lo explica muy bien y seguro que algo lo va dejando caer por el camino, pero simplemente por dar una pincelada inicial del contexto, del marco en el que vamos a hablar hoy. Y el tema de hoy, un tema que creemos que es vital para mejorar a las pequeñas empresas, a las pymes, y es la propuesta de valor. O sea, cómo generar y desplegar una suficientemente robusta propuesta de valor como para asegurar esa competitividad de las pymes. Y dicho esto, como lo importante es el contenido y tenemos aquí ya a Roberto y a Estíbaliz, Roberto que nos va a dar una perspectiva principalmente aplicada y teórica de cómo esto se consigue. Él es, aparte de socio de FICIL, es gestor líder, ¿no? ¿Se llama FQM? Sí, no lo llaman así. Por si acaso, el título el que sé. Y tenemos también la suerte de contar con Estíbaliz González, que es la CEO de Medgón y además es presidenta de AICE, del Clúster de Construcción y Hábitat. Así que un placer contar con vosotros, porque además Estíbaliz pues, nos va a dar esa visión más aplicada de cómo ellos lo hacen en su día a día para enriquecer su propuesta de valor. Y ahora sí que sí, Roberto, Estíbaliz, todo vuestro. Perfecto. Pues buenos días a los presentes físicos, a los presentes virtuales, a todos. Vamos a intentar hacer algo dinámico, y cuando digo dinámico es porque iremos turnándonos Estíbaliz y yo para oxigenar lo que yo cuente y refrescarlo con el caso práctico de Medgón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hablar de la propuesta de valor de las pymes. Si recordáis la convocatoria, os hacíamos algunas reflexiones, ¿no? Para cualquiera de vuestras empresas, de hasta qué punto pues tenéis claro lo que necesitan vuestros clientes, tenéis claro lo que os diferencia de la competencia y de otros productos o soluciones similares, o si tenéis claro lo que ofrecer a vuestros clientes. Y lo vamos a estructurar desde dos puntos de vista. Primero, ¿qué es eso de la propuesta de valor? Tenemos varios enfoques y por aportar también alguna utilidad, vamos a ver o vamos a proponeros alguna metodología y luego veremos siempre el caso de Medgón y cómo ellos han aterrizado y han rediseñado, redefinido, cómo su propuesta de valor está, creo, Estíbaliz, más que viva, ¿no? Bueno, eso creo. Y de todas maneras, también que no lo hemos dicho, que por supuesto que cualquiera de los que estáis aquí o de los que están en remoto, que se sientan libres tanto de preguntar como de aportar. Al fin y al cabo, toda experiencia es bienvenida y toda pregunta nos va a ayudar a mejorar. Entonces, si empezamos a ver qué es eso de la propuesta de valor de una organización, pues fijaros, yo había pensado primero hablar de qué es eso del valor. ¿Qué es eso del valor?
no del valor de la valentía, sino del valor en una organización. Y para eso me gustaría hablar de procesos. ¿Qué es el valor en los procesos? ¿Veis ahí dos ejemplos? Dos tipos de procesos. Como esto es participativo, voy a aprovechar. ¿En qué veis que se parecen esos dos procesos y en qué veis que se diferencian? Así de primera. ¿En qué coinciden esos dos procesos? El input era Seguida. En que en realidad el resultado en los dos casos es el mismo, ¿no? Dos bolitas que salen por minuto, dos productos, dos pacientes, como lo queramos, donde lo queramos trasladar, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que si nos vamos a los pacientes, nos estamos imaginando en el de la izquierda una sala de espera abarrotada o en cualquier empresa de producción, pues un montón de producto semielaborado, materias primas, etc. Pero si os fijáis, el resultado es el mismo, ¿vale? Y quería haceros también una reflexión y también tenéis que pronunciaros. ¿Qué preferís, procesos brillantes o personas brillantes? Yo personas, la verdad. Persona, Sí. Creo que también personas. Pero no sé. Las personas que piensan eso brillantes. voy a agarrar casi a esta, pues me la están liando los demás. Os voy a poner, vamos a ver dos ejemplos, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo de un vídeo. Tranquilos los presentes que no tengo adoptivos. Oh, nice. Yes, I am. Yay. Wow. You didn't drop it once. That should be on YouTube. Estamos hablando de un proceso brillante o de una persona brillante. Eso es, ¿no? Seríamos capaces de estar todos en ese puesto. A lo mejor ni con todo el entrenamiento del mundo somos capaces de hacer eso, ¿no? Seguro que algunos de los que estáis aquí sí, yo no me veo capaz. Y vamos a ver otro vídeo. Esto hasta hace poco era el récord en la parada en boxes, creo que desde hace el año pasado o así. Que el coche apaga. Es que además todo sigue, ¿verdad? La gente sigue teniendo cada uno su función. Esto, lógicamente, es un proceso brillante. ¿Seríamos capaces los que estamos aquí de ocupar cualquiera de los puestos que están ahí? ¿No? Con el entrenamiento. Sí, un poquito sí, ¿no? Bueno, poner la rueda, invocar. Sí, ¿verdad? Vuelvo a haceros la pregunta. ¿Qué preferimos? ¿Procesos brillantes o personas brillantes? Me fijo más en el coste de todo el personal para ese proceso brillante. ¿Cómo? Me fijo mucho en el coste de todo el personal para ese proceso brillante. Muy específico donde ahí prima el tiempo, ¿no? Pero fijaros, al final lo interesante es tener procesos brillantes. Por supuesto, las personas son lo más importante en cualquier organización, pero lo importante es tener procesos brillantes que incluso no dependan de las personas, ¿vale? Y que con un poco de entrenamiento pudiéramos hacer. ¿Vale? Y dentro de esa reflexión vinculada a los procesos, ¿qué es el valor? ¿Qué es aportar valor en un proceso? Pues a mí me gusta definirlo, más allá de lo que os pone en la diapositiva, como aquello por lo que un cliente nos pagaría. O sea, valor es aquello por lo que un cliente nos pagaría. Os voy a poner un ejemplo, no, espero que esto no va a ocurrir.
fetal de uso. Imaginaos que tuviéramos que ser intervenidos quirúrgicamente, ¿vale? Y tenemos que ir a un hospital. Por estar ocupando una habitación, ¿pagaríamos? ¿Nos están aportando valor? ¿Nos están atendiendo, mirando constantes? Sí, ¿no? Por estar en el propio quirófano siendo intervenidos, también. Por estar en una sala de espera, ¿pagaríamos? No, ¿verdad? Una sala de espera, te he visto dudar. No, he dicho como, no me apetece. Por estar siendo trasladados por los pasillos de nuestra habitación al quirófano, pagaríamos. A priori no nos está aportando valor. Es más, podríamos incluso coger una infección por el camino. Pero fijaros la diferencia entre la sala de espera, donde si es posible deberíamos eliminar esa parte del proceso, y ese traslado de la habitación al quirófano, que aunque no queramos, no podemos eliminarlo. En tal caso deberíamos minimizarlo a ser posible, ¿vale? Es decir, nuestros procesos van a tener siempre tareas que no aportan valor, pero que no podemos eliminar. Todo aquello que no aporta valor y que pudiéramos eliminar, deberíamos eliminar. Visto desde otro punto de vista, los procesos pueden aportar valor para el cliente, que es lo que nos pagaría, pero los procesos también pueden aportar valor para la organización, y todo aquello que no aporte valor ni al cliente ni a la organización, ¿qué narices estamos haciendo con eso ahí puesto en nuestro proceso? ¿Vale? Y esto nos lleva, esa aportación de valor nos lleva a lo que se llaman los despilfarros, Estíbaliz seguro que lo llama mudas, ¿verdad? Despilfarros de muchos tipos, hay 7 clasificaciones o 7 más 1, los veis aquí, no vamos a entrar ahora al detalle, pero todo lo que sea, fijaros, trabajar de más, cualquier espera, cualquier inventario innecesario, tener stock innecesario, cualquier movimiento que no sea necesario, transportes, partes del proceso que no aporten valor y, por supuesto, todo lo que no se haga bien y que suponga defectos, son despilfarros que deberíamos intentar eliminar de nuestros procesos para poder aportar valor y que nuestro cliente nos lo compre. Y además hay un octavo despilfarro que es está vinculado a las personas, pero no a las personas en sí, sino al talento desaprovechado. Toda persona que esté en un puesto que no se corresponde con su perfil competencial, de alguna manera puede ser talento que estamos desaprovechando. Y es otro despilfarro más. Tenéis aquí ejemplos, tanto en el ámbito industrial como en un ámbito de una empresa de servicios, de ejemplos de cómo se evidenciarían ese tipo de despilfarros. Y la reflexión final que nos lleva a esta parte de la ventana de valor, ¿no? Donde todo aquello que aporte valor, lógicamente, y que sea necesario, deberíamos maximizarlo. Todo aquello que ni aporta valor ni es necesario, deberíamos eliminarlo. Y en la medida en la que tengamos actividades que no aportan valor, pero que sean necesarios, deberíamos minimizarlo. El ejemplo de ese traslado por el pasillo. Y fijaros, aquello que aporta valor, pero que hasta ahora no es una necesidad o una expectativa de nuestro cliente, deberíamos ver cómo generar esa necesidad. Yo siempre pongo el ejemplo de IKEA. Que alguien diga que ha ido a IKEA solo a por 2 cosas y que se ha ido con 2 cosas, ¿no? En IKEA de repente empiezas a necesitar cosas que ni sabías que las necesitabas y ya no puedes vivir sin ellas, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo. Con lo cual, nuestros procesos, si queremos quedarnos con lo que aporta valor, con lo que nuestro cliente nos va a pagar, y además, si eliminamos muchas de estas tareas, nuestros procesos van a ser más eficientes y van a tener menos costes, podríamos llegar a esa solución que veis ahí abajo, ¿vale? Y ahora ya aprovechamos y traslado el testigo a Estíbaliz y que nos cuente, ¿vale? Pues hemos hecho el cambio rápido, pero esto es como la fórmula básica. Bueno, pues muchísimas gracias, es decir, por contar conmigo para que cuente
lo que nosotros hacemos en Medgón. Espero sobre todo que os sirva, ¿no? Que un poquito de lo que yo voy a contar aquí, como realmente son casos reales, pues pues lo podéis llevar, que podéis empezar a aplicar a partir de mañana. Bueno, presentarme. Mi nombre es Estíbaliz, como bien ha dicho Susana. Sí, soy la directora de Medgón y también, bueno, presidenta de Clúster AICE. Y me dedico en Medgón sobre todo a la parte de cultura, personas y la parte de finanzas, ¿no? Y uno de los objetivos que tengo es ayudar a mi equipo a crecer tanto personal como profesionalmente. Y en esto tiene mucho que ver cómo hacer que mis compañeros se sientan importantes y cómo darles ese valor. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues con la metodología de Manufacturing y luego pues el Kaizen y otras herramientas de mejora continua. A mí siempre me gusta decir, ¿no?, que el grado de mejora es siempre infinito, siempre podemos hacer las cositas un poquito mejor. Medgón es una empresa que se dedica a la construcción industrializada. Construimos con criterios pasivos, Passive House, poniendo en valor siempre la salud de las personas, con sostenibilidad y máxima eficiencia energética. Fijaros, antes hablaba con uno de nosotros. Parece que vamos aprovechando como todas las crisis que vamos teniendo, ¿no? La crisis energética, bueno, pues ahí estamos intentando construir y fabricar edificios que consumen muy poquita energía. En la parte de la salud, el COVID nos ayudó a que se empezara a poner en valor la calidad del aire de los edificios que habitábamos. Antes jamás habíamos pensado cómo era el CO2 que estábamos respirando, ¿no? Cómo estaba nuestro ambiente, y de repente en todos los colegios se empiezan a colocar sensores de CO2. Bueno, pues nosotros ya lo estábamos haciendo antes, ¿no? Pero eso sí que, por ejemplo, nos ayudó a que tuviéramos más visitas y más consultas porque nuestros edificios son saludables. Y luego, bueno, fijaros ahora, la industrialización. La industrialización, tal y como está, el problema que tenemos de la mano de obra, hay falta mano de obra en todos los sectores. Quizás en la construcción, que es un sector que está obsoleto y denostado, que voy a contar un poquito más adelante, no sé si más, pero la industrialización creo que va a ser o que es ya el relevo generacional del sector de la construcción. Entonces, pues estamos aprovechando esa crisis de mano de obra también, pues para intentar hacer las cosas un poquito mejor y ponernos un poco adelante también de nuestra competencia. Tenemos una visión, vaya, no se ve aquí, pero... digo, sí. No sé, ¿verdad? Sí. Vale, es fabricar y construir edificios que cuiden de la salud de las personas que los habitan, que ahorren energía y que cuiden de nuestro planeta. Siempre con la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que dejar de ser una palabra banal, y tenemos que ser sostenibles, pero tenemos también que ser responsables en todo aquello que hacemos. Y en la entrada de nuestras instalaciones, que de verdad que os invito a, si pasáis por Carrión, para que vengáis a vernos, tenemos una frase que es: antes nosotros cuidábamos de nuestros edificios, ahora tienen que ser ellos que cuiden de nosotros. Ay, madre. Vale. Os voy a contar un poco la historia de Medgón. Medgón nace en el año 2005, y vamos a cumplir 19 años. Y bueno, pues nosotros no teníamos un plan de empresa, ni mucho menos. Yo, es más, tenía otro trabajo, mi marido también. La empresa, es decir, que la fundamos mi marido y yo. Yo llevo toda la parte que os he contado y él lleva toda la parte de tecnología. No sé cuál es más importante. Yo siempre digo que él se encarga de lo urgente y yo de lo importante, ¿no? Que son sobre todo la parte de las personas. Comenzamos haciendo casas de madera, casitas de madera, porches, garajes. Comenzamos siendo una empresa distribuidora de una empresa que hacía casas de madera en Rumanía, y nos enviaba el kit, y nosotros el kit con los rumanos que montaban las casas, y nosotros lo que teníamos que hacer era gestionar los trabajos para terminar esas viviendas. Eran viviendas muy pequeñitas, lo veis, pues de 60 a 100 metros cuadrados. ¿Qué pasa? Que llega la crisis del 2008, ¿no? Y ahí está la primera crisis que nos ayuda a nosotros a cambiar un poco lo que va a ser nuestra estrategia. Si hubiéramos seguido haciendo lo que comenzamos a hacer, probablemente ahora ya yo no estaba aquí hablando con vosotros. Pero lo que hicimos Javi y yo, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa en otros países, ¿no? Y empezamos a ir a ferias, sobre todo por la parte de Europa, en Italia, en Alemania, en Austria. Y a mí me llamaba la atención la cantidad de aislantes que se colocaba en las cubiertas, pero unos tochos de aislante increíbles, ¿no? De fibra de madera. Yo digo, madre mía, cuánto aislamiento. Y me decía Javi, no, es que aquí hace mucho frío. Bueno, pues ese aislamiento hoy lo estamos instalando nosotros también en los edificios que hacemos, porque lo que quita el frío, quita el calor. Y
ahora creo que vamos a tener que empezar a tener más miedo al calor que realmente al frío. Entonces, bueno, ahí es donde comenzamos a apostar por la eficiencia energética, por la industrialización, porque vimos que se fabricaba mucho, o sea, se construía mucho dentro de fábricas y luego se mandaba a obra. Y luego, bueno, también en tecnología. Nosotros hacíamos antes absolutamente todo manual. Bueno, pues ya también empezamos a incorporar un poquito controles numéricos. Os lo cuento así, pero bueno, luego empezamos un calvario con la financiación para hacer los controles numéricos y todo lo demás, pero bueno, creo que eso es otro tema. En el año 2012 entra un cliente y una de las cosas que luego hablaré un poquito más adelante, ¿no? Cómo los clientes también nos dan valor, ¿no? Cómo hay que escuchar. Creo que hay que ser humildes cuando alguien te cuenta algo, pues siempre estar nosotros, bueno, con los vidrios bien abiertos, porque yo siempre digo que el resto de la gente siempre sabe más que yo, ¿no? Y siempre intento aprender todo el mundo. Entonces, viene un cliente y nos dice que, además, bueno, nos compró una casa y dice, qué pena, porque me hubiera gustado hacerme una casa pasiva. Y ya, bueno, no he encontrado arquitectos, pero al final, bueno, pues al final su edificio era un edificio de consumo casi nulo, como lo que hacíamos nosotros hasta entonces. ¿Y qué es eso de una casa pasiva? Pues son viviendas que casi no gastan calefacción. Y digo, bueno, pues, ¿cómo va a ser posible? Y ya, bueno, nos empieza a contar que es un estándar que nace en Alemania en los años 90. Y ahí es donde Mezgón, bueno, pues apuesta por el Passive House, ¿no? Nos empezamos a documentar, a estudiar. Y fue el punto de inflexión realmente de nuestra empresa. Porque si no, pues hubiéramos seguido, yo creo que haciendo lo mismo, pero el apostar por eso, cuando prácticamente nadie creía en ello, fuimos además de las primeras empresas españolas que lo hacía. Arquitectos nos decían, es que eso es marketing. Bueno, pues está demostrado que no. Afortunadamente hay muchísimas empresas que ya han apostado por el Passive House, porque lo malo que tiene de ser los primeros en hacer algo es que eres un bicho raro, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que cuantas más empresas hablen de Passive House, también nos están haciendo publicidad a nosotros. Y una de las cosas que a mí me gusta decir siempre es que yo creo que soy aliada de mi competencia, me gusta trabajar con mi competencia. El otro día hay una empresa en Miranda que hace lo mismo que nosotros. Nos sentamos a ver si entre los dos podíamos negociar con los proveedores para poder comprar materiales, por ejemplo, más baratos, ¿no? Eso en Castilla muchas veces es muy complicado, porque parece que si yo hago algo no quiero que nadie sepa lo que estoy haciendo para que no me copien. A mí mi madre me decía, si hay tantas veces la fábrica que se os van a copiar, digo, que no copien, digo, pero tú te piensas que esto es tan fácil, no, creo que hay que compartir, ¿no? Y al final cuando compartes, muchas veces recibes más de lo que tú encima estás compartiendo. Nos empezó a llegar tanto trabajo gracias a Passive House, que yo los servicios de ingeniería que tenía subcontratados, pues al final era muy complicado, porque tú cuando tienes un freelance, pues te atiende cuando puede. Bueno, pues tuvimos que crear un departamento de ingeniería. Ahora tengo 12 ingenieros trabajando en Carrión de los Condes, ¿no? En nuestro departamento. ¿Y qué pasa? Que en el año 2017 la empresa lleva tomando un volumen tan importante, fijaros, hasta el año 2017 éramos 7 personas y en el año 2017 pasamos a ser 21. Fue un cambio brutal. Entonces dices, ¿cómo gestionas todo esto? Y entonces, justo en AICE, en una jornada como en la que estamos ahora, escucho hablar yo la palabra Lean Manufacturing y de los desperdicios, y que había que medir todo aquello que no aportaba valor y que había que apuntarlo. Y entonces yo digo, pero si es que no es el Lean, es el sentido común. Entonces, a mí esa palabra realmente me cambia la vida, porque yo, además, bueno, humildemente, cuando me empiezo a rodear de personas tan capacitadas como pueden ser los ingenieros, digo, vamos a ver cómo les voy a mandar a estos señores a hacer algo cuando sé que ellos saben mucho más que yo. Bueno, pues el Lean me ayuda mucho a organizar y a dirigir lo que era también la parte de la empresa. En el año 2020 inauguramos unas nuevas instalaciones, justo en el COVID es cuando nos pasamos a ellas, y luego, bueno, pues siempre nuestro I+D, con la innovación, pues seguimos un marcado C también. En el año 2023, fijaros, ¿no? En el año 2015 tenemos casitas de jardín. En Carrión nos siguen llamándonos de las casas de madera, ¿no? Se piensan que seguimos haciendo casitas de jardín. Y en el año 2023, bueno, pues eso es un edificio en el barrio de Arturo Soria, en Madrid, completamente de madera. Un edificio 4 plantas con piscinas en la cubierta. Y luego, bueno, pues este año, en el año 2024, hemos tenido que volver a ampliar las instalaciones porque se nos habían quedado pequeñas y a incorporar otros 2 controles numéricos nuevos. A lo que tengo que decir que Iberaval nos ha ayudado porque nos ha dado parte de la financiación.
Así que muchas gracias. Nosotros estamos en Medgón, en Carril de los Condes. Nuestro ámbito de actuación es de Madrid hacia arriba, porque nos hemos dado cuenta que nos aporta valor ir más abajo. Entonces sí que hicimos algo en Alicante, pero tampoco éramos competitivos allí muchas veces por la distancia. Pero sí que tengo 2 delegados en Mallorca y en Barcelona, pero son 2 empresas de construcción donde ellos tienen, o sea, son realmente como, bueno, pues delegados de venta, ellos son constructores, entonces a mí me compran las viviendas, yo se las envío, pero no las tengo que montar, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que es un negocio que no está funcionando muy bien, pero me funciona muy bien la parte, bueno, Castilla y León, en Navarra, en País Vasco, que en esto de la eficiencia energética, de la madera y el Passive House, bueno, nos llevan igual que Europa, España 20 años, pues País Vasco, Castilla y León, pues 10. Y luego, bueno, Cantabria y Asturias. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues desde viviendas unifamiliares de promoción, edificios en altura, edificios de uso terciario, por ejemplo, eso que veis ahí es un edificio de oficinas para la empresa en Burgos, cubiertas mecanizadas por rehabilitación, pues no sé, pues de iglesias, obra tradicional, donde un constructor o un albañil pues quiere una cubierta de madera. Bueno, pues nosotros se lo medimos y hablando del plan de IKEA, pues hacemos exactamente lo mismo que el de IKEA. Se lo montamos en paquetes y el constructor lo monta con unos planos de montaje. Y escuchando a nuestros clientes, bueno, y al sector, pues nos está demandando muchas veces constructoras ahora la parte de industrialización de fachadas porque no hay mano de obra. Entonces, estamos apostando por la construcción híbrida y en edificios donde se pone un esqueleto de hormigón, pues nosotros vamos a ir ya con estas fachadas industrializadas. Evidentemente, luego la madera no se ve absolutamente por ningún sitio. Tenemos que hacernos a las normas urbanísticas del municipio, de la ciudad, y luego puede estar desde una fachada de vidrio, por ejemplo, o de porcelánica, sate, lo que sea. Normalmente nosotros no hacemos los acabados, pero nos están demandando los clientes que por favor intentemos innovar para llevar ya también las fachadas terminadas, porque no encuentran mano de obra y así también luego ellos se van a evitar los andamios. Bueno, pues estamos ahí viendo cómo con porcelánico podemos terminar esas fachadas. Y el último negocio, o la última línea de negocio, son remontas sobre azoteas. La primera la vamos a hacer también justo en el centro de Madrid. Hay una cosa que se llama el derecho a vuelo, que probablemente lo conozcáis, y es que en un edificio, por ejemplo, si vosotros veis por Valladolid, igual os llama la atención que hay un edificio que es muy alto y al lado otro que es muy bajito. Bueno, ese edificio tiene un derecho a vuelo. Los habitantes o los propietarios del edificio pueden vender ese derecho a vuelo porque tiene más habitabilidad. Entonces, lo que hacen es vender ese derecho a vuelo a una empresa constructora y empresas como la mía podemos colocar, se llaman remontas sobre azotea, no un suplemento. Imaginaros, el edificio antiguo sería lo blanco y la remonta lo anterior. En Madrid, por ejemplo, un edificio que tiene 4 plantas solamente, la empresa constructora ha quitado la última y nosotros vamos a ir con otras 3. Por lo tanto, ese edificio ya tendría 6 plantas. ¿Qué hagan los propietarios? Pues llegan a una negociación con la constructora y entonces, bueno, pues igual se hace una rehabilitación energética del edificio, las fachadas, igual la accesibilidad, los ascensores. Y bueno, pues ahí estamos justo mecanizando esta primera remonta que vamos a hacer en Madrid. Como os decía, la construcción convencional pues es un sector pues, que ha evolucionado muy poquito, además tiene muy mala fama. Cuando yo estudiaba, había amigos que dejaban de estudiar porque se iban a trabajar en la construcción porque se ganaba mucho dinero y ahora no encontramos a nadie que quiera ir a trabajar en la construcción y eso que los oficios ganan mucho dinero, ¿no? Además, bueno, los plazos de obra son eternos, hay muchísimos desperdicios. Y bueno, pues igual hay otros sectores que sí que han evolucionado, como puede ser el de la automoción, pero la construcción no. Entonces, ¿cómo lo podemos cambiar nosotros? Bueno, pues aplicando todas estas cosas, ¿no? Industrialización, tecnología, el Passive House, el I+D. Tenemos que hacer un sector atractivo. Entre todos estamos construyendo el sector hábitat, ¿no? Para lavar un poquito la cara a este sector de la construcción. Hasta ahora tenemos un plan estratégico en la Junta de Castilla y León porque lo han nombrado como estratégico y bueno, estamos trabajando en ello. Entonces, bueno, eso va a pasar rápido con la industrialización, con tecnología, lo que os decía, ¿no? Haciendo muchísimas cosas en fábrica para luego llevar a obra y tardar menos tiempo. La madera es el material más antiguo que hay. San José era carpintero, pero sin embargo, con toda la tecnología, ahora dicen que es el material del siglo XXI, ¿no? Fijaros todo lo que avanza. Y bueno, pues alguna de las obras también para pasar rápido, pues el edificio, lo que os he enseñado antes,
Fijaros qué casitas mandamos a Mallorca. Esto va totalmente despiezado, una vivienda de IKEA. Estas viviendas no te las puedes llevar a otro lado, a otro sitio. Y para que entendáis un poco la construcción con madera, probablemente en el centro de Valladolid muchos edificios sean de madera. Lo que pasa es que son de entramado pesado de madera y adobe. Bueno, pues nosotros hacemos madera y otros materiales que son más ligeros o más modernos. Y bueno, y luego interiormente, pues luz, mucha luz, ¿no? Ese bienestar lumínico. Y luego, pues ya ves que aunque sea una vivienda de estructura de madera, la puedes revestir como tú quieras, porque puede tener el aspecto que quieran los clientes. Y ahora ya me habéis preguntado cómo aportamos nosotros valor en estos procesos. Bueno, esto es nuestro proceso. Nos entra un proyecto en la oficina técnica desde que mi compañera coge el teléfono. Bueno, nos faltaría toda la parte de marketing, ¿no? Porque muchas veces perdemos mucho tiempo en hacer presupuestos que luego no van a ningún sitio, también lo analizamos, pero ya el proceso empezaría desde la oficina técnica hasta la satisfacción de nuestro cliente. Y tenemos, bueno, pasar por la fábrica, la obra, construir ese edificio y luego la satisfacción. La oficina técnica, mis compañeros de ingeniería, la fábrica y la obra. Y para ello, ¿no? Para tener esa perfecta coordinación, ¿qué hacemos? Bueno, pues apostar por la metodología de manufacturing. Esto lo que dice es que tiene sobre todo dos pilares fundamentales, que hay que hacer las cosas justo a tiempo y hay que hacer las cosas bien a la primera. Porque cuando las cosas no se hacen bien a la primera, ya tienes ahí un montón de costes de retrabajos que te va a salir mucho más caro. Si tú consigues eso, pues al final vas a tener al cliente que esté contento, vas a conseguir tu excelencia. Para conseguir eso, es muy importante, bueno, para que la casita de Lean no se caiga, tiene que haber unos pilares bien sólidos, ¿no? Lo primero, yo siempre digo que la dirección tiene que estar ahí implicada. Si tú quieres montar esto y los dueños de la empresa no se creen en esto de la mejora continua y están muchas veces más mirar sus rentabilidades, pues esto no, en principio no va a funcionar. Y luego, esta rueda que tengo yo ahí en el centro de mejora continua, yo siempre digo que son las personas y el equipo. Tú les tienes que dar valor, tú tienes que hacer que crezcan, lo que yo decía, personalmente y profesionalmente, porque van a crecer ellos y al final egoístamente va a crecer toda la empresa, pero somos empresarios y aquí hemos venido pues también a ganar dinero, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues eliminando todo aquello que no aporta valor, todo aquello por lo que el cliente no está dispuesto a pagar, que son los desperdicios. Y es hacer muchas más cosas en menos tiempo, en menos espacio y luego pues utilizando también menos materiales. Os voy a decir qué cositas de Lean hemos utilizado, o hacemos nosotros, o hemos implantado para eliminar esos desperdicios de los que hablábamos antes. Bueno, pues fijar, todas esas cosas. Hay cosas que hemos probado y que bueno, pues que tampoco luego han sido sostenibles en el tiempo, que eso también es interesante, ¿no? Pero bueno, pues desde el Pocayoke es una técnica que es para evitar errores. Pero un Pocayoke, por ejemplo, cuando tú vas a meter, no sé, el USB ahí, bueno, pues es un Pocayoke que solamente lo puedes meter de una manera para que no se rompa la ranura, ¿no? Pues bueno, hay un montón de cosas, que todo sobre todo centrado en las personas. Tenemos 3 objetivos: 0 desperdicios, 0 accidentes y 0 defectos. Nosotros antes estamos en la construcción. Antes de comenzar con el manufacturing, jamás hablábamos de seguridad en la empresa y no sé por qué razón, pero cuando comenzamos con esta metodología, bueno, pues ahora todos los días en la reunión de fábrica comenzamos diciendo: ¿ha habido algún accidente? ¿Hemos detectado algo que pueda ocasionar un accidente en la empresa? Y si hay algún accidente que hemos escuchado en los medios de comunicación, pues también lo comentamos. Y es que me llamó la atención, porque bueno, ahora sacamos fotos, y recuerdo una vez que sacamos una foto y una de las personas no estaba atada, o la escalera estaba mal colocada o algo así. Entonces ya digo, ¿cómo nos chirría esto ahora? Y antes lo veíamos muchas veces como, bueno, como cosas normales, ¿no? A mí no se me ocurría ir, yo sé, a una obra sin botas de seguridad. Y ahora, por ejemplo, no queremos meter las botas en el coche cuando voy a una obra, porque también tenemos que también muchas veces predicar con el ejemplo, ¿no? Al meditar con esto, pues no ponérmelas a mí. Luego, bueno, 0 defectos, que es lo que hablábamos, y cero desperdicios. Cuando nosotros comenzamos con el Lean haciendo esto, es el proceso que tú contabas en las tuberías. Bueno, pues esta es nuestra tubería. Desde que nos llama un cliente hasta que cobramos, no hasta que sale
el edificio, yo siempre digo que la obra se cierra cuando yo he cobrado esa obra, bueno, pues decíamos, ¿qué hacemos aquí? Y ahí fijaros, pues empezamos a mapear todo lo que hacíamos, quién cogía el teléfono, dónde la apuntábamos, cómo la apuntábamos, vimos que había, bueno, un montón de desperdicios. Luego contamos todo el material que teníamos también para ver el stock que teníamos, todos los obsoletos. Y luego dijimos, ¿y cómo nos gustaría que fuera? Y ahí planteamos cómo nos gustaría que fuera nuestro proceso, ¿no? Que era muchísimo más lineal y muchísimo más ágil. Y dijimos, todo esto, a ver, lo hicimos con ayuda de un consultor que nos ayudó a hacer todas estas cosas. Entonces dije, bueno, pues aquí, como veis, estamos todos los compañeros. Y bueno, la idea era de eliminar los desperdicios, que como ya lo hemos visto antes, no lo voy a repetir, el talento de las personas. Lo primero, bueno, mapear los desperdicios. Antes os decía, a mí se me quedó grabado lo de que teníamos que valorar aquello que no nos aportaba valor y era un desperdicio. Pues de los 8 desperdicios que ya sabemos que existen, nosotros comenzamos apuntando en un papel todo aquello que, bueno, esa es una hoja además, yo creo que es del año 2018, una cosa así, todo aquello que nos había hecho perder el tiempo. Cada uno tenía uno al lado de su... y apuntábamos las cosas que nos acordábamos. Pero entonces, bueno, desde la centralita, que decíamos, es que la centralita tardó mucho en pasar las llamadas porque se cortaban. Y era, bueno, pues cambiamos la centralita. Recuerdo, bajar en las oficinas anteriores teníamos las oficinas arriba y una fotocopiadora grande abajo. Bajar a la fotocopiadora, bueno, pues al final eran también desperdicios. Fuimos apuntando absolutamente todo eso. Muchos se pueden quitar en el momento, otros evidentemente se tarda mucho más. Bueno, pero lo que sí que luego hicimos ya fue pasarlas a un Excel y ya, un momento, las valorábamos y ahora hablamos todo de ellas en la reunión semanal, todas las semanas dimos bueno, las llamamos no conformidades, qué no conformidades ha habido, están valoradas y luego, bueno, pues a final de año vemos que se nos va un montón de dinero en cosas que se podían haber evitado. Como en cualquier empresa, alguna vez me habréis oído que siempre hay 4 perfiles: el motivator, el amargator, el ovejator y el facilitator. Seguro que hay amargators aquí. ¿Nadie puso ahí rellenar esta hoja? No. 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 ¿Eliminaban los amargators? No, la verdad es que no, pero también te voy a decir por qué. Porque era lo primero que hicimos, porque empezamos por lo más fácil que era esto. Ahora, porque luego también, a ver, en la empresa hay personas que son lean y luego personas que son anti-lean. Yo, como podéis comprobar, soy lean. Pero hay otras personas que dicen, otro papel, otro tal. O sea, digo, vamos a ver qué cláusulas hay que las tenemos que medir. Entonces, ¿qué pasa? No nos gusta, creo que no poseéis, por no cargar tanto la presentación, no nos gusta que veamos los defectos que tenemos. Lo último que hemos hecho es que a tiempo real tenemos una pantalla en la oficina de ingeniería y entonces, si yo cobro, imaginaros, no sé, 400 horas por un proyecto en la parte de ingeniería y yo qué sé, otras 800 en parte de producción al cliente, pues no me puedo pasar de esas 400 horas porque si no estaría perdiendo dinero. Entonces, como las personas meten un parte de trabajo y van apuntando las horas que van consumiendo, pues si ya va viendo que está en rojo y tal, y le falta mucho, pues sale ahí. Y entonces el primer día dice, es que no nos gusta vernos en rojo. Pero bueno, es que si no lo vemos, no lo podemos mejorar, porque estás tardando tanto, igual sí que tienes que tardar tanto, ¿no? Y yo he cobrado poco dinero al cliente. Bueno, pues esa es una de las cosas y nos costó mucho también implantarlo, porque había muchos lo has llamado... Amargator. Y bueno, pero mira, yo siempre digo que esto es como una campana de estas de gas, ¿no? Las personas que da igual lo que hagas, que van a protestar. Y es que da lo mismo, o sea, da lo mismo, porque es que aunque les digas el viernes no trabajamos, es que van a protestar, como van a hay que estar en casa. Y es así. Luego la mayor parte de la gente, bueno, pues le vas contando cosas y lo van asimilando y no te dice nada. Y luego hay 2 o 3 que son siempre los que están tirando, ¿qué sí tal? Entonces lo que tenemos que intentar es que tiren y neutralizar a las 2 personas que sabemos que se van a quejar. Y es que es así. Pero ahí a lo mejor la pregunta es lo que tú decías al principio y habláis de las personas, es compartir la filosofía de empresa, ¿no? Porque si no compartes y no trasladas luego como... Claro, es que siempre tienes que contar el por qué y el para qué haces estas cosas. Claro. Yo, por ejemplo, digo, si al año, imaginaros, nos gastamos 10.000 euros
iba a decir en tonterías, en cosas que se podían haber evitado. Digo, imaginar la de cosas que podríamos haber hecho con ese dinero. Desde comprar maquinaria, hacer una buena cena o yo qué sé, o lo que sea, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ellos, como están viendo que, a ver, yo, bueno, siempre digo, me gusta ser generosa, entonces, cuando veo que las cosas salen bien y que hay un rédito y que nos hemos ahorrado dinero porque a una persona se le ha ocurrido una propuesta, que no he puesto la devolución de sugerencias y las propuestas, pues luego también lo intentas premiar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que al final tienes que motivar a la gente, es muy complicado, porque al final con las personas y hay días que vienes con más ganas y días con menos, pero las personas tienen que estar muy motivadas también para hacer todo esto, pero lo que yo no entiendo, y eso sí que lo hemos comentado varias veces, digo, pero ¿cómo podríamos estar en la empresa antes sin hacer todo esto? O sea, es que no nos entraba en la cabeza. Bueno, os digo que si no, otra de las cosas que hicimos equipos Kaizen, todos aquellos puntos críticos que veíamos, pues a ver cómo lo podíamos mejorar. Desde equipos solamente de oficina, equipos mixtos, bueno, pues ahí, desde cómo mejorar los procesos de producción, los procesos de las reuniones, por ejemplo. Hicimos las 5 S, que bueno, y la sexta, que es que sea sostenible en el tiempo. Unas 5 S es no hacer un zafarrancho y quitar todo aquello que estorba, sino que cada cosa esté en su sitio y que cuando yo vaya a encontrar algo, esté siempre ahí, ¿no? Que ¿dónde están las llaves de la furgoneta? Pues que las llaves de la furgoneta siempre tengan un sitio donde estar. Y luego, bueno, pues también la resolución de problemas. Cuando hay una no conformidad o un desperdicio que nos ha costado, yo me imagino, 600 euros, he tenido que volver a Valladolid a traer una viga porque no la habíamos cargado. Bueno, pues es una no conformidad bastante importante. ¿Y por qué ha pasado eso? Entonces, bueno, pues ahí tenemos que ver si es que la hoja de carga estaba hecha. Si estaba hecha, si le habían hecho mal, quién le había hecho, si esa persona sabía hacerlo o no. Por ejemplo, es que no sé, hay un montón de desperdicios. Entonces, una de las cosas que nos pasaba era, jolín, que hay veces que el muro iba en el puente grúa y se soltaba. Y fijaros, eso es lo que podía pasar, ¿no? Entonces, al final, con una espina de South Ishikawa, descubrimos que era mejor coger los muros en lugar de con unas eslingas, con unas cadenas que se podían como nivelar. O sea, una cosa así, y además fue una idea de uno de los operarios, pero bueno, es importante escucharles, porque ellos también a eso les hace que crezcan. Y ya está. Hemos hecho más cosas, pero no quería extenderme. Ahora bueno. Vamos a continuar hablando de valor y ahora ya sí, vamos a empezar a hablar de la propuesta de valor. Y como ha dicho antes Susana, pues aquí hemos diseñado un modelo propio de Exetil que está basado en otros modelos, uno de los principales, el propio modelo FQM, ¿vale? Es más, yo os voy a contar ahora alguna cosa del modelo FQM en una versión que todavía no está disponible en castellano, porque va a estar en estos días, pero todavía no está disponible. Es decir, es el modelo FQM 2025, ¿vale? La versión realmente pues, no nueva, porque la forma y la estructura es la misma. Si me habéis oído alguna vez hablar también del modelo FQM. Y lo que voy a hacer es simplemente poner el foco en qué dice el modelo FQM sobre la propuesta de valor. Recordad que el modelo FQM, si no os lo traslado, lo que hace es describir lo que haría una organización hace años excelente, desde 2020 sobresaliente y desde 2025 que crea valor sustentable. Ahora veremos qué es eso del valor sustentable. En el fondo, lo llamemos como queramos, incluso yo a veces para no utilizar ninguna de esas digo que el modelo describe lo que haría una organización perfecta. Imaginaros la mejor organización de vuestro sector, eso es lo que describe el modelo FQM. Entonces, si ponemos el foco en lo que dice sobre la propuesta de valor, bueno, pues lo primero, esta es la estructura del modelo. No voy a entrar lógicamente en todos esos detalles, pero que sepáis que el modelo tiene 3 bloques: dirección, ejecución, resultados, 7 criterios, que son esas esferas que veis un poquito más pequeñas, y detrás de cada criterio hay unos subcriterios.
Y justo detrás de cada subcriterio ya estaría la descripción de lo que haría una organización perfecta. ¿Vale? Pues vamos a ver qué es lo que nos dice. Si ponemos el foco en el primero de los criterios, propósito, visión y estrategia, pues fijaros, lo que dice el propio modelo es que una organización que quiera ser perfecta prepara el escenario, está continuamente preparando el escenario para crear y entregar ese valor sostenido a sus grupos de interés. ¿Veis que ha desaparecido? Curiosidad, y eso tiene también un porqué. El concepto de grupos de interés está dejando de utilizarse. Quizás quien ha vuelto a tener éxito aquí ha sido la ISO 9001, que ya habla de partes interesadas desde 2015. ¿Y por qué? Porque el concepto de grupos de interés cada vez se está asociando más a lobbies, a grupos de presión, con lo cual es una terminología que está empezando a apartarse un poco. ¿Vale? Esto incluso a nivel de la administración, pues, por ejemplo, recuerdo con la Dirección General de Transparencia y demás, esa línea de trabajo está ahí, ¿vale? Se habla ya de partes interesadas. Bien, ¿qué más nos dice el propio modelo? Veis que lo que vais a tener en la presentación es la descripción de lo que cuenta el modelo FQM, pero yo voy a poner el foco solo en aquello que nos dice sobre la creación de valor, ¿vale? Entonces, en el subcriterio 1.3, que se titula Identifica y comprende las necesidades de las partes interesadas, daros necesidades y expectativas, algo diré ahora porque no me suelo aguantar el no decirlo. Yo creo que ya la otra vez que me habéis visto ya hablé, yo creo que algo de eso también. Lo que dice el modelo, una organización perfecta entiende el impacto que cualquier parte interesada va a obtener en nuestra creación de valor. ¿Vale? Y digo, estoy diciendo, fijaros, partes interesadas, no estoy diciendo ahora clientes solo. A veces nuestra propuesta de valor va destinada no solo al cliente. ¿Qué más hace una organización perfecta? Tiene claro hacia dónde quiere ir. Tiene clara una estrategia y traduce esa estrategia y esas prioridades en objetivos, lo veis ahí, en objetivos de desempeño e iniciativas. Es decir, despliega la estrategia, no lo deja como un adorno, lo despliega y lo traduce en acciones que van a permitir la creación de valor con éxito tanto hoy como en el futuro, gracias a esa estrategia. Y llegan aquí nuestras partes interesadas, ¿no? Yo diré lo de grupos de interés porque me está costando. Yo al revés, cuando hablaba de ISO 9001, en lugar de partes interesadas decía grupos de interés, estoy en reconversión. ¿Vale? Fijaros, ¿qué es lo que en realidad tiene que hacer cualquier organización a la hora de alguna manera de aportar valor y de crear valor? Que ningún grupo de alguna manera domine nuestra atención. Por supuesto, el foco principal lo tendremos en muchos de los casos en nuestros clientes, porque no todas las organizaciones tienen como su principal parte interesada a los clientes. Sería yo luego ver el caso de cada una de las organizaciones. En el caso de Medgon, pues entiendo que es el cliente, uno de los principales grupos de interés. Habrá alianzas también importantes, me imagino, y lo de menos serán los accionistas, ¿no? ¿Sois vosotros? Sí, básicamente. Estas son importantes también. Vale. Y veis que el modelo empieza a hablar de desempeño sustentable. ¿Vale? Ahora veremos qué es eso. ¿Qué dice el modelo que hace una organización con sus grupos de interés o con sus partes interesadas? Las implica. Las implica tanto a la hora de poner en marcha la estrategia como a la hora de crear valor sostenible, de redefinir, rediseñar o mejorar la propuesta de valor. Seguro que lo mismo a lo mejor no lo hemos coordinado hasta ese punto, pero seguro que Estíbaliz incluso a lo mejor nos puede poner algún ejemplo de cómo con sus clientes ha mejorado su cartera de productos. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Socios y proveedores, alianzas, de alguna manera, alianzas y proveedores. Pues lo que dice el modelo es que con esas alianzas y con esos proveedores hay una relación de confianza. Lo veis ahí. Relación de confianza, ¿para qué?
para respaldar y consolidar el crear valor de forma sostenible. ¿Qué significa eso de valor sostenible en el marco del modelo FQM? Pues fijaros, de alguna manera ya sabéis los criterios ESG, ¿no? Bueno, pues de alguna manera lo que nos dice es, primero, el crear valor a nivel financiero para que la empresa sea viable en el largo plazo y luego, a nivel externo, el ser sostenible teniendo siempre presente toda la parte de medioambiental y social. Creo que aparece por ahí. Bueno, lo veis aquí, ¿no? En otras palabras, sostenibilidad económica para la organización y al mismo tiempo sostenibilidad ambiental y social hacia el exterior. Y eso es el crear valor de forma sostenible, ¿vale? Y aparece un concepto de propósito. No es cuestión de ponernos a hablar hoy del propósito, pero bueno, es un término que incluso lo habitual es misión, visión, valores. Cada vez hay más organizaciones que tienen definido también su propósito, que de alguna manera es la razón de ser, el por qué está tu empresa, por qué está tu organización, por qué existe. Seguro que hay un motivo último que se puede convertir casi en un lema de tu organización y el que hace que estés ahí y que des los servicios que das y los productos que das porque quieres hacer realidad ese propósito, ¿vale? En cuanto a los grupos de interés, en la mayoría de los casos, o las partes interesadas, en la mayoría de los casos, nuestra propuesta de valor está orientada a nuestros clientes. Insisto, no siempre es así. Bueno, pues, es cuestión ahora de ponernos en ejemplos, pero yo que sé, si me voy a organizaciones dentro del ámbito de la administración pública, a lo mejor no siempre es el cliente, es el ciudadano, es la sociedad, etc. Y llegamos al criterio 4. Y el criterio 4 del modelo directamente es que se titula crear valor sostenible, con lo cual aquí es donde está lo fundamental sobre la propuesta de valor. Y estructurado de la siguiente forma. Fijaros, lo primero, una organización perfecta define el valor y lo crea. Y esto lo que significa es, primero, que analiza el mercado tanto a nivel cuantitativo como cualitativo para tener la información suficiente como para mejorar continuamente la propuesta de valor y la creación de ese valor. Siempre atentos a lo que ocurre ahí afuera para ir mejorando nuestra propuesta de valor. Más cosas, pues otros aspectos que nos comenta el modelo aquí, pues que siempre tengamos presente la sostenibilidad social y ecológica a la hora de definir la propuesta de valor, y de eso incluso Estíbaliz ya ha ido anticipando cosas. La innovación, la tecnología nos tiene que permitir siempre mejorar la creación de valor. Os pongo un ejemplo muy rápido. En los hospitales se sigue intentando tener una historia clínica o se sigue intentando digitalizar los registros y en muchos casos lo que consiguen es duplicar el trabajo porque lo tienen digital y lo siguen, como no se fían, lo siguen manteniendo en papel. Por lo cual, pues lo único que hacemos es añadir un despilfarro ante algo que queremos que mejore nuestros procesos, ¿vale? Y lo que os comentaba antes, involucra una organización que quiere ser perfecta, involucra a sus partes interesadas en esa mejora o redefinición de nuestra propuesta de valor o de nuestro valor. De hecho, el modelo empieza a llamarlo más que propuesta de valor, valor. Define el valor, entrega el valor, etc. De hecho, aquí nos dice en el siguiente subcriterio, comunica y vende el valor. Es decir, 4.1. Acabamos de ver que una organización perfecta tiene una propuesta de valor clara que va mejorando de manera permanente. Una organización perfecta también vende bien esa propuesta de valor. La comunica con mensajes, como veis ahí, la comunica con mensajes atractivos, ¿vale? A los clientes, tanto actuales como futuros. Aprovecha todas sus redes de contactos para mejorar en la medida de lo posible la imagen de la organización. Y eso va a redundar también en mejorar la imagen o difundir nuestra propuesta de valor. Una organización perfecta incluso anima a que sus propios trabajadores sean embajadores de la organización. Y una organización perfecta es aquella también que
dice, facilita a todos los clientes soporte tanto antes como después de entregar esa propuesta de valor, o como dice ahora el modelo, después de que se decidan hacer negocios con nosotros, ¿vale? Tenemos nuestra propuesta de valor, una organización perfecta la vende bien y, por supuesto, una organización que quiera ser perfecta tiene que prestar ese servicio o vender eso o entregar esos productos de forma también óptima, es decir, ofrece el valor. Y ese ofrece el valor, lo veis ahí, de manera efectiva y eficiente. Sobre todo, Estíbaliz se ha centrado mucho en la eficiencia, ¿no? en esta primera parte. De una manera ágil, flexible, veis ahí que habla de una ágil y flexible y que nos permita reaccionar de forma rápida a cualquier cambio que veamos en el entorno. Es decir, y lo ha dicho también, estoy ya apoyándome mucho en lo que ha dicho Estíbaliz, ha dicho varias veces que hubiera sido de nosotros si hubiéramos seguido haciendo lo mismo que estábamos haciendo, ¿no? En algunos momentos habéis tenido la habilidad de reenfocaros, reorientaros, ¿vale? Por supuesto, entregar el valor según lo que hemos prometido. A lo que nos hayamos comprometido con nuestros clientes, pues, lógicamente deberíamos cumplir, ¿vale? Y fijaros ya cómo el propio modelo FQM pues habla de las últimas tecnologías y desarrollos, ¿no? Utiliza nuevos desarrollos, innovaciones, inteligencia artificial, etcétera, para gestionar esa entrega de valor de la manera más óptima posible, ¿vale? Por lo cual, el criterio 4, si os fijáis, el modelo describe que hace una organización perfecta a la hora de tener esa propuesta de valor, de venderla y de entregarla. Y cerramos el criterio 4 con lo que te dice el sentido común, que es una vez que yo he entregado el valor o mi propuesta de valor, mi producto, mi servicio, lo que te pide el cuerpo es saber si el destinatario ha quedado satisfecho. Pues eso nos lleva a tener una relación, una organización perfecta, tiene una relación con sus clientes positiva en todas las etapas de creación de valor, utiliza medidas relevantes y fijaros en los puntos de contacto. No es el día ahora de ponernos a hablar de mapas de experiencia del cliente, pero más allá de una encuesta de satisfacción, el futuro pasa porque conozcamos esa satisfacción en cada momento en el que tenemos contacto con nuestro cliente para que la experiencia global sea positiva. Porque podemos estar estropeándolo en cualquier punto, en cualquier momento de contacto. Pongo el ejemplo de un colegio. No seguir, me enfoco mucho a los hospitales porque son ejemplos para lo bueno y para lo malo. Tienen todos los ejemplos. Un colegio. Un colegio puede dar un servicio inmejorable y de repente la experiencia no es buena, por ejemplo, ¿qué puede fallar en un colegio? ¿Qué suele fallar habitualmente en un colegio? La calefacción. Mira, ahí por el calefacción, entre otras cosas pueden llegar a fallar. Por ejemplo, el comedor, la comida. Y habitual que de repente todo eso se viene abajo y la experiencia global no es suficientemente positiva porque ha fallado Bien. Entonces, esos sistemas tenemos que tener esos sistemas de retroalimentación para ir conociendo en cada momento qué opinan los destinatarios de nuestra propuesta de valor, ¿vale? ¿Alguna cosita más que dice el modelo? Pues que una organización perfecta, que quiera ser perfecta, siempre está en continua transformación. Ya lo dice el modelo y yo creo que lo que nos ha contado Estíbaliz ha sido un buen ejemplo. Y una organización que está en continua transformación está reestructurando siempre que sea necesario su propuesta de valor, ¿vale? Y alguna cosita más. La tecnología, ya lo hemos comentado, importante a la hora de ayudarnos a crear valor, si es que lo hace así. Y en el caso de la información y el conocimiento, pues fijaros, lo que nos dice el modelo es que una organización perfecta convierte los datos en información y en conocimiento y los utiliza para tomar decisiones. Decisiones para crear más valor. Acabo de comentar antes Estíbaliz lo importante que es registrar y anotar para, a partir de esa información, tomar decisiones, ¿vale?
Decían bromas lo de si alguien ponía puso lo de que un despilfarro era rellenar esa hoja, porque ya sabéis, ¿no? Lo que no eso nos permite medir y lo que no se mide es difícil mejorar. Y por último, y termino ya esta parte de ver el foco del modelo FQM, en la percepción de nuestros clientes, pues hay, lógicamente, una parte de percepción que nos propone por el uso de la tecnología y, por supuesto, por toda la experiencia, y esa es la prestación de valor que le hemos dado. Y en los criterios, el criterio 7, los resultados en el modelo FQM se dividen de una forma muy sencilla. Por un lado, percepción, es decir, las opiniones de clientes y de otras partes interesadas, y por el otro lado, rendimiento. Y rendimiento son los resultados objetivos, ¿no? Los que son indiscutibles y que nos dan nuestros sistemas de información o donde lo tengamos registrado, ¿vale? Y ahí tendremos también resultados vinculados al valor que hemos entregado. Dicho esto, te vuelvo a pasar la palabra, ¿vale? Vale. Y luego ya enlazo con el modelo de Excel. Después de FQM siempre viene el de Excel. Bueno, que ya se había contado bastantes cosas antes. A ver, os voy a explicar un poco lo que yo considero que está aportando valor en nuestra empresa, en nuestro valor sostenible. Bueno, primero con las personas. Creo que es muy importante el liderazgo. Ahora se habla mucho de lo que es el jefes y que ser líderes. No sé si lo hacemos bien o mal, pero sí que es verdad que bueno, nosotros siempre somos un equipo aproximadamente de unos 30 personas. Ahora estamos en 27 más nosotros. Personas preparadas, personas apasionadas, y luego es importante también decir que creo que tenemos la suerte de ser una plantilla bastante joven, ¿no? Que la edad media tiene 39 años, pero sí que es verdad que las personas son como bastante receptivas a todo aquello que tú les planteas, porque ya cuando hay personas que son más mayores, yo que sé, una persona que ya viene de vuelta de todo y mira, no me vayas a decir tú así a mí cómo hacer las cosas porque no me hagas inventos, que me ha pasado también. Digo, bueno, vamos a hacer una cosa, todas esas cosas que tú sabes hacer, vamos a ver cómo las podemos capturar o guardar o grabar para que luego se las podamos enseñar a los que son más jóvenes, ¿no? Pero habrá cosas que haces bien, pero habrá cosas que tenemos que cambiarlas y que mejorarlas. Entonces, bueno, pues sí que es verdad eso, la redención de esas personas. Luego somos muy homogéneos, somos casi el 50% de personas somos chicas. Entonces, bueno, creo que esa balanza, porque es cierto que pensamos de diferente forma, creo que las mujeres que los hombres. Entonces, bueno, creo que está muy bien, ¿no? Esa complicidad también que tenemos entre todos. Otra cosa por la que apostamos y creo que también aporta valor en la empresa es la innovación y el aprendizaje. Esa inquietud de poder ver cómo podemos seguir avanzando, participar y colaborar en proyectos de innovación y siempre, muchas veces, trabajando con empresas que son competencia nuestra, ¿no? Aprendiendo unos de otros. Es verdad que hay cosas que no les vamos a contar a la competencia porque nos ha costado mucho llegar ahí, pero sigue compartir para conseguir juntos un proyecto de innovación. Hay proyectos muy chulos que hemos hecho, por ejemplo, ese de Presence, pues fijaros, ¿no? Estamos hablando de hospitales, pues cómo podemos mejorar la calidad de las personas que están ingresados en un hospital, ¿no? ¿Cómo se monitoriza eso? Entonces, bueno, a través, por ejemplo, de Sensórica, apostamos también por la innovación abierta, escuchando a proveedores, a clientes, centros de conocimiento, universidades. Aquello de, yo sé más que nadie, creo que ya no se lleva. Luego, bueno, pues hago un proyecto CDETI también. Siempre eso, intentar aprender, pero no solamente la parte de conocimiento, la parte de la oficina técnica o de ingeniería, sino también involucrar a todas las partes de la organización, absolutamente todos. Las personas que están en fábrica, digo, si es que saben más que yo, son los que están en el terreno. Entonces, los que saben cómo se hacen las cosas son ellos, ¿no? Pues hay veces esa pequeña línea que separa la oficina de la fábrica muchas veces es un abismo, ¿no? Y yo siempre les digo, bueno, a mí siempre me dicen que mis protegidos son la gente de la fábrica. Digo, no sé si es porque les veo más débiles y quizás a la gente de oficina técnica la veo siempre más fuerte. Parece que dicen, siempre das razón a la gente de fábrica. Digo, a ver,
no es que les dé la razón, es que cuando hay un problema en la fábrica es porque ese problema ya bebe de arriba, muchas veces de nosotros mismos. Hola. Entonces, pero ¿qué pasa? Que se ve donde se hace visible es en fábrica. Entonces, bueno, pues participar todos y esa innovación que también nazca desde la fábrica. Otra cosa, gestión de procesos. Hemos estado hablando antes de toda la parte de Lean, medir absolutamente cómo hacemos todo, eliminar todo aquello que no aporta valor, introducir tecnología y luego sacar a la luz, o sea, transparencia. O sea, luego voy a poner otra cosa también, los KPIs, ¿no? Cómo hacer la empresa que sea transparente para que todas las personas de la organización sepan lo que está pasando en la organización también en todo momento. Hay datos que evidentemente no tienen por saber todo el mundo, pero sí que intentamos que sea una empresa, pues evidentemente transparente. Y esto antes, por ejemplo, no lo hacíamos. Evaluación de resultados. Nosotros cuando comenzamos a crecer, pues éramos tan poquitos que no teníamos ni tan siquiera reuniones. Cuando la empresa empieza a tomar un determinado volumen, sobre todo también en personas, bueno, pues tenemos que empezar ya a gestionarnos a través de reuniones. Tenemos una reunión diaria, una semanal, una trimestral y una anual. Todas las reuniones tienen un guión, no nos saltamos ese guión, y incluso la reunión diaria termina por la fase de buena noticia del día. No todas las cosas son no conformidades y cosas malas. Una buena noticia del día es desde que hemos cerrado un proyecto hasta que uno de los compañeros, por ejemplo, puede ser padre o ha ganado el Atlético de Madrid. Bueno, fijaros, tenemos en la reunión diaria de oficinas, hemos puesto una campana y eso ha sido una propuesta de uno de los compañeros. Dice, y además, bueno, me lo comentaron en la reunión anual. Dice, Steve, dice, yo te voy a hacer una propuesta. Dice, me gustaría que compras una campana. Digo, ¿para qué queréis una campana? Y dice, pues porque, a ver, cuesta mucho cerrar un proyecto, ¿no? Desde que entra la llamada hasta que tú lo firmas, es que vas a pasar, no sé, 6 meses o un año. Entonces, bueno, pues cuando se cierra el proyecto, en la reunión diaria de la fábrica, bueno, pues se toca la campana de que hemos cerrado un proyecto nuevo. Y eso, sinceramente, pues te da un subidón. No sé si hace mucho o poco, ya sé que es una tontería, ¿no? Pero bueno, nos gusta y es una de las cosas que hace equipo. Ahí pone, bueno, lo que no se mide, lo que no se define no se mide, lo que no se mide no se mejora y lo que no se mejora se devuelve para siempre. Hacías comisión hasta, o sea, hacías mención a esta frase. Antes no medíamos nada. Prácticamente me dices qué personas no impagados, pero qué facturas se deben haber pagado y no están pagadas, y es que ni tan siquiera lo sabíamos. Bueno, pues ahora semanalmente hablamos de esos proyectos que tenían que haberse cobrado, porque no se han cobrado, es que falta que un remate tengo que terminar, porque así se remata y se termina de cobrar, cosas de esas, reclamaciones a clientes, reclamaciones a proveedores. También les ponemos reclamaciones a proveedores, cosa que antes tampoco hacíamos, y muchas veces no es una reclamación que lleva una cantidad económica. Bueno, pues todo eso lo medimos absolutamente todo. Y esto, bueno, lo que ha mejorado es sobre todo la comunicación, y yo creo que también influye en la parte esa que hablábamos de las personas. La parte de la RSC, que me parece tan importante. Tenemos una cosa que se llama Medgón Solidario. Entonces, bueno, pues creo que es una parte muy chula. La empresa, una cosa tan sencilla como los cafés que tenemos en la empresa, pues los 50 céntimos del café directamente lo paga la empresa, o sea, el café lo paga la empresa, cada uno paga su café, pero a final de año toda esa cantidad que conseguimos va a una organización que definimos entre todos. Es la organización. El año pasado, por ejemplo, fue Solidaridad contra el Cáncer, ¿no? La anterior fue Manos Unidas de Carrión. Bueno, pues entre todos, ese año no sabemos todavía cuál será, pero hacemos cosas. Tenemos una subasta solidaria que hicimos súper divertida el día de la comida de Navidad, donde cada uno lleva una cosa y cosas que están empaquetadas y la gente empuja a ciegas por eso, y luego puede ser una tontería o puede que no sea una tontería. Entonces, bueno, pues eso también hace que sea equipo. Cosas solidarias hacemos, la verdad es que bastante. Bueno, solamente con la actividad que tenemos impactamos en 7 de los ODS. Entonces, bueno, pues desde la salud y bienestar, igualdad de género, industrialización, energías verdes, medio ambiente, pero dar una importancia a la parte de alianzas, que lo comentabas tú también antes.
el estar yo, por ejemplo, hoy aquí, ¿no? Yo formo parte de varias organizaciones, AINCE, la empresa familiar, es decir, y al final tú también aprendes de todos, ¿no? Y yo creo que es una cosa que también da mucho valor a la empresa, con el plan de igualdad, hay con UNICEF también solemos colaborar cuando hay alguna situación de emergencia. Bueno, pues son pequeñas aportaciones que además es que lo hacen también, no solamente es que lo haga la empresa, porque es muy fácil, bueno, luego me lo voy a decir, no, es que también los compañeros de la empresa, ellos mismos son los que también aportan, ¿no? Y eso creo que también está bien. Y bueno, y lo último que hemos hecho ha sido también, ya en la parte de sostenibilidad, analizar la huella de carbono de la organización y escribirla también en el ministerio. Entonces, bueno, ahora la hemos analizado, luego tenemos que mirar a ver cómo reducimos. Una de las cosas en las que o sea, lo peor que tenemos es que nosotros toda la madera la tenemos que importar, porque no hay madera, la madera técnica que yo compro no hay aquí en España. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que lo tengo que traer de Alemania y toda esa parte de transporte me penaliza bastante, pero luego nuestro proceso es muy limpio y entonces, bueno, pues contaminamos bastante menos que si fuera una construcción al uso. Sí que están haciendo bastantes cosas también con pino Soria, a ver si se consigue entre los madereros de la zona que se haga una fábrica de madera laminada para las empresas de aquí de España y no tengamos que importar, porque tenemos mucha materia prima, nos falta, por ejemplo, la tecnología. Y bueno, así hasta aquí, cosas que hemos hecho. Como os he contado cosas antes también de los clientes, ¿no? Como si escucho siempre, pues tampoco para no extenderme. Vale. Y la última parte, por supuesto, va a tener dos componentes. Primero, el modelo de Exetil que comentaba Susana. Es un desarrollo que hicimos dentro de la Comisión de Excelencia, ¿no? Sí. Comisión, comité de... ¿Cómo quieres llamar? Vale. Y este modelo es un diseño que se hizo para Exetil y que estamos de alguna manera poniéndolo en práctica, no tanto difundiéndolo como a nivel teórico, sino a nivel práctico, con charlas o con formación. Pues por eso es el motivo de esta jornada. Es un modelo que creo que hay información disponible en la propia web de Exetil, que tiene un propósito definido, que tiene 9 claves de gestión. Esas 9 claves de gestión, si yo me voy ahora a verlas, pues veréis, sin entrar ahora al detalle de todas ellas, me voy a ir justo a la que me interesa, que es esta de aquí. Dentro de las claves de liderazgo y creación de valor, justo una de esas claves es la definición, elaboración y venta de la propuesta de valor sostenible, y ahí es donde está enmarcada la charla y la sesión que estamos haciendo hoy, ¿vale? Igual que en otros momentos hicimos algo de mejora continua o de sostenibilidad o de algunas otras incluso prioridades que cuando presentamos el modelo a través de un cuestionario nos fuisteis incluso diciendo, ¿vale? Y por terminar con una parte metodológica, pues dentro del modelo Canvas, que supongo que muchos conoceréis, habéis podido llegar a trabajar con él, bueno, hay una pequeña adaptación que nos permite trabajar la propuesta de valor. Entonces, ya os amenacé que yo de necesidades y expectativas iba a hablar y es el momento. No os olvidéis de la importancia que tiene para trabajar la propuesta de valor y muchos otros aspectos de la gestión de vuestras organizaciones, tener muy claras las necesidades y las expectativas de nuestras partes interesadas, de nuestros grupos de interés, ¿vale? Y son distintas. Recordad, siempre pongo el mismo ejemplo. El paciente hospitalizado tiene la necesidad de alimentarse y el hospital tiene que dar respuesta a esa necesidad. Y si no le damos respuesta, como organización tenemos un problema, tenemos una debilidad, ¿vale? Y un paciente hospitalizado puede tener como expectativa que le den a elegir 15 primeros platos y 15 segundos platos, algo que no vamos a ver nunca en ningún hospital, yo creo que ni público ni privado, pero puede ser una expectativa que tenga ese paciente. Si os fijáis qué son las expectativas, pues de alguna manera para nuestras empresas son oportunidades de mejora. Esa no tiene sentido, pero habrá otras muchas expectativas a las que dándole respuesta
conseguiremos que la experiencia de nuestro cliente o de la parte interesada que sea lo mejor posible. ¿Vale? ¿Cómo de alguna manera trabajamos ambos? Pues las necesidades es algo que nuestra propuesta de valor tiene que responder. Si nuestra propuesta de valor no da respuesta a las necesidades, si pongo ahora el foco en el cliente, no da la respuesta a las necesidades de nuestros clientes, pues o reaccionamos o a lo mejor nos queda poco en el mercado o en el ecosistema, ¿no? Que es lo que se dice ahora. Y el tema de las expectativas, la mejor forma de llegar a ver hasta qué punto les estamos dando respuesta o no es a través de la experiencia del cliente, midiendo la experiencia del cliente y teniendo feedback de ello. Y aprovecho, no está puesto en las diapositivas, desde que lo hice por primera vez, creo que fue en el año 2021, lo hice online porque, pues imaginaros, enero de 2021 en un hospital. No se podía reunir allá por de interés, ¿no? Se hizo online y desde entonces, no sé cuántas llevaré ya, reuniones de feedback con grupos de interés hechos con un cuestionario interactivo, uso Mentimeter, y que me permite recoger información de esos grupos de interés de todos los ámbitos posibles. Les pregunto para cada organización qué les parece el propósito, los valores, que nos ofrezcan sugerencias de cada uno de nuestros próximos planes estratégicos. Hablo de lo que yo hago con mis clientes, ¿vale? En algunas organizaciones incluso ya hemos hecho 3 oleadas de reuniones de feedback de grupos de interés. Incluso alguno de los clientes, esta sistemática de reuniones ha llegado a ser en el Club de Excelencia en Gestión, que es el representante de FQM en España, ha llegado a ser finalista a las buenas prácticas. Y además el modelo FQM en la versión 2025 da mucha importancia a la información de la percepción de nuestro grupo de interés, ya no solo cuantitativa, sino también cualitativa. Y de esa manera recogemos un montón de información. Y de una forma ágil. Reunión online, 1 hora, 1 hora y media, y de repente todo lo que te llevas es más que interesante. ¿Vale? Volvemos al modelo Canvas para ver esa parte de metodología. Bueno, dentro de nuestro modelo Canvas, lo que nos interesa y en lo que estamos hoy centrados es en el qué ofrecemos en nuestra organización y en la quién, ¿no? El Canvas tiene dos aplicaciones, una que es la del modelo de negocio, que es la que veis en la imagen, y esta otra que es la que yo os quiero comentar y os voy a dar aquí información, vamos a ver ahora, que es el Canvas de la propuesta de valor. Y es una invitación a que reflexionéis sobre vuestras propuestas de valor en cada una de vuestras organizaciones, ¿vale? Regreso al Canvas. Los clientes. Deberíamos tener claro quiénes son nuestros clientes. Creo que todos los que estáis aquí tenéis muy claro quiénes son vuestros clientes. Los tenéis segmentados y veo caras de que sí. ¿No? Estoy poniendo ahora y contra la espada y la pared. Seguro que sí. Y si no, pues os invito además a reflexionar. ¿Hasta qué punto tenemos claro entonces esos segmentos de clientes a los que nos dedicamos y de qué manera aprendemos de esos clientes? Y para conocer mejor a los clientes, y simplemente os dejo esto como un flash, podéis llegar a utilizar algo que se llama los mapas de empatía. No me voy a centrar en ello, os lo dejo aquí. ¿Vale? La otra parte del Canvas que nos interesa, la propuesta de valor. ¿Hasta qué punto lo que nosotros ofrecemos, lo que nosotros vendemos, lo que nosotros, el servicio que ofrecemos, es una solución a los problemas que tienen los destinatarios de esos servicios? ¿Hasta qué punto el valor realmente es real, el que ofrecemos a nuestros clientes? Si tenemos propuestas para cada uno de los segmentos, ¿hasta qué punto reducimos los riesgos de nuestros clientes? Etcétera. Eso es lo que nos dice el Canvas y veremos ahora esto sobre el modelo global, ¿vale? Y si nos vamos y ponemos el foco justo en la herramienta que yo quería que comentaros, es esta, ¿vale?
Y ese está en cuanto a la propuesta de valor, el análisis de la propuesta de valor. Si os fijáis, tenemos dos partes. Por un lado está nuestra propuesta, nuestra creación de valor, productos, servicios, aliviadores de dolor que dice ahí. Y por el otro lado, en la derecha, lo que tenemos es el análisis de nuestros clientes o potenciales clientes. Entonces, el lienzo, si os fijáis, tiene pues esas dos partes. Por un lado, la creación de valor y por otro lado, el tener claro la descripción de nuestros clientes. Y al final se trata de ver cómo encajan las dos cosas. Hasta qué punto nuestra propuesta de valor da respuesta a todas las peculiaridades que tienen nuestros clientes. ¿Vale? ¿Qué tenemos en la parte del análisis de los clientes? Pues es algo, os muestro tal cual es la terminología que tiene, ¿vale? Los trabajos del cliente. Y en los trabajos del cliente lo que tenemos son todas aquellas cosas que el cliente intenta conseguir para su trabajo o para su vida. Todos los objetivos que pretende conseguir, tanto a nivel emocional como social o a nivel personal o emocional, ¿vale? Esos son las cosas que el cliente pretende conseguir. En este mismo lado de nuestra propuesta de valor tenemos los dolores del cliente. ¿Qué es eso de los dolores? Pues todos los problemas, ¿no? Cualquier cosa, veis que os dejo todo el texto, aunque no me voy a parar en el detalle. Cualquier cosa que de alguna manera molesta a nuestro cliente, antes, durante o después de hacer un trabajo, de lo que sea. Y nuestra propuesta de valor tiene que, de alguna manera, eliminar esas molestias, ¿vale? Bien con problemas, bien ayudando a eliminar obstáculos a los que se enfrenta el cliente o bien ayudando a eliminar riesgos si es que el trabajo, lo que tiene que hacer el cliente le saliera mal, ¿no? Estoy pensando ahora en esos proveedores de madera de Estíbaliz y no llegar, ¿no? Una huelga de transporte, por ejemplo, a nivel europeo, ¿qué puede suponer? Será Mergón. Pues un problema muy gordo, porque luego... Hombre, estás cruzando los dedos. No, es que el año pasado, por ejemplo, bueno, creo que ya ha pasado hace 2 años. Hace 2 años hubo bastantes problemas de estos y luego también tuvimos un problema muy gordo, que es que los proveedores no servían material. Entonces había un problema con la madera, no se sabe si porque compró mucho Estados Unidos o China, no sé realmente qué es lo que pasó, porque yo creo que no se supo nunca, pero si yo antes compraba 3 camiones al mes, ellos me ofrecían uno cada 2 meses. Entonces daba igual que tú buscaras más proveedores porque estábamos todo el mundo igual. Y ellos sí que tuve, bueno, ahí sí que tuve ahí tuvimos un problema, no solamente yo, sino otras empresas como la mía, y porque no teníamos trabajo. O sea, al final, a mirar la materia prima, tienes un poquito de stock, pero una de las cosas que yo hago es muchas veces comprar bajo pedido la madera que voy a necesitar, ¿no? Para no tener demasiado stock. Entonces, claro, nos quedamos sin trabajo y entonces hablé con la gente. Y entonces una de las cosas que les propuse, por eso muchas veces lo de la comunicación, ¿no? Lo del liderazgo, que es tan importante, les expliqué a los compañeros el problema que teníamos. Digo, a ver, tenemos un problema, una solución, hacer un ERTE aquí que dure 2 meses. Otra solución es que vosotros voluntariamente os cojáis vacaciones. Entonces, yo no sé, creo que estamos en febrero, y digo, yo necesito que desde aquí hasta mayo, cada uno de vosotros cojáis 5 días de vacaciones. Y con eso nosotros íbamos a solventar ese poco trabajo, porque yo sí que tenía material para trabajar, pero no para que trabajaran todos a la vez. Y no sé si fue la forma que tuve de contárselo, que la verdad que todo el mundo accedió muy bien y eso, pero bueno, y luego está la otra parte de, claro, yo tengo mis clientes que muchos de ellos son constructores. Si yo no les sirvo la madera mecanizada, también para esa empresa constructora. Entonces, que eso no pase. Lo de la abuela que has dicho tú. Por eso tiene sentido, por ejemplo, los movimientos que estás haciendo dentro del ecosistema en el que os movéis más a nivel más local y regional para intentar generar proveedores, ¿no? Eso No es. debe tener esa dependencia. Vale. Y por el otro lado, en ese análisis del cliente no solo están los dolores, están también las ganancias, es decir, cuáles son los beneficios
que puede tener nuestro cliente. Los mínimos que espera del servicio que va a recibir o del producto que va a recibir, los que podría esperar, aquí es donde empiezan a entrar las expectativas, qué le podría llegar a gustar. ¿Vale? Puede ser factible o no factible, por el ejemplo que os puse, beneficios deseados e incluso, fijaros, beneficios inesperados. ¿Vale? Ahora, si el cliente no lo ve como beneficio, ojo, porque a lo mejor estamos aportando un valor que ni está valorando el cliente. Entonces, tenemos que aprovechar e intentar vendérselo también, ¿no? Vale, tenéis ahí más explicaciones, pero no, os decía que no me voy a parar. Lo vais a tener ahí. Y luego, por el otro lado, nuestra propuesta, nuestro mapa de valor. ¿Con qué? Con nuestros productos y servicios, con los aliviadores de esos dolores que hemos visto que tienen y esos problemas que tienen nuestros clientes y con nuestros elementos creadores de valor, que son los que tienen que cuadrar con esos beneficios que buscan nuestros clientes. ¿Vale? Y aquí se pueden producir 3 encajes. Primero, el encaje producto-solución, es decir, es el que yo hago si me pongo en casa a hacerlo, ¿no? Se pone Estíbaliz en casa, o se ha puesto, y dice, vale, pues ante estos problemas tengo estas soluciones. Ya está. Pero otro encaje es el producto-mercado, es decir, ya implicando al cliente y comprobando que era justo lo que estaba esperando. Por eso es importante cada vez tener más interacción. Yo sé que, o sea, el hecho de recibir encuestas es algo que que levante la mano el que no da a borrar a un correo en el que les mandan una encuesta. ¿Vale? Todos en el mismo... Pero a veces no solo es una encuesta, hay otras muchas oportunidades en las que podemos recoger información interesante. ¿Vale? Y entonces ese es el encaje producto-mercado y luego el encaje del modelo de negocio. Es decir, de nada sirve que nuestra propuesta de valor dé respuesta a lo que necesita, espera, quiere o desea nuestro cliente si luego todo nuestro modelo de negocio no está bien consolidado. Tiene que haber un sistema de gestión que de alguna manera garantice que todo esto lo podamos luego prestar, entregar, fabricar, etcétera. ¿Vale? Y por mi parte, yo ahora le paso el testigo a Estíbaliz y tendríamos ya una parte de turno de preguntas, ¿vale? Pero nos ha quedado bien lo de ir enlazando una con otra. Bien, sí, así más o menos. Bueno, yo poco ya casi os voy a comentar porque os he contado muchas de las cosas que hacemos. Bueno, respondiendo a la pregunta, bueno, pues nosotros sí que intentamos escuchar al cliente. Ya fijaos, cuando os he contado antes lo del Passive House, que casi que nace, ¿no?, con una conversación que tuvimos con un cliente. Bueno, pues escuchamos sobre todo en las necesidades, y es que no es lo mismo lo que necesita un cliente o una familia, que son solamente 2 personas, a otra familia que tiene 3 hijos y una mascota, por ejemplo, ¿no? Trabajamos sobre todo en edificios de uso terciario con fundaciones o con asociaciones con personas que tienen también discapacidad. Entonces, yo personalmente son proyectos en los que pones muchísimo más cariño porque cuando a ver, siempre construyes para personas, ¿no? Pero esas personas también como que son más especiales. Entonces, bueno, pues hay proyectos que son muy bonitos. Entonces, bueno, toda la parte esa de salud y confort, sobre todo para esos edificios, está muy bien. Fijaros, hicimos en Aranda de Duero, les hicimos un pabellón oncológico que está en el hospital. Y entonces ahí, por ejemplo, el arquitecto nos decía que para él era muy importante que los clientes de ese pabellón, que iban a ser personas con cáncer, a las que se iban a recibir una quimio, estuvieran a gusto, porque ya era bastante desagradable esa enfermedad, como para encima nos daban en un barracón prácticamente de obra. Imaginaros, ¿no? Por ahí consiguieron la financiación para hacer este pabellón, y la verdad es que, bueno, pues es un sitio donde está completamente lleno de ventanales, que se está viendo al río. Entonces, bueno, pues ahí se escuchaban, ¿no?, las necesidades del cliente, y sobre todo con ese confort lumínico, acústico, térmico, toda la parte de investigación y desarrollo también. Cada vez los edificios son más inteligentes, y a veces nos están espiando, pues
Pues claro que sí, pero es que desde el móvil tú dices, mira, voy a poner ahora la lavadora. O no sé, o está lloviendo mucho y entonces dices, las ventanas, o sea, las persianas te suben para que si hay aire, por ejemplo, no molesten. Toda la parte de energía. Fijaros, yo os digo que me han aprovechado, o bueno, aprovechamos siempre las crisis, las vemos como oportunidades. Una de las próximas crisis que va a venir, que está llegando, es la crisis del agua. Entonces no nos damos cuenta porque el agua es muy barato. El agua, ya que el agua empiece a costarnos bastante dinero, veremos que realmente tenemos un problema ahí. Bueno, pues ya en los edificios estamos intentando ver cómo se soluciona ese problema y cómo podemos recuperar todas esas aguas, no solamente las pluviales para regar quizás los jardines, pero las aguas grises, ¿no? El que hago con el agua que desperdicio cuando me estoy lavando el pelo, cuando estoy lavando la lechuga. Bueno, pues estamos ahí con proyectos de innovación para hacer todas esas cosas. Y ahí escuchamos, pero escuchamos a clientes, escuchamos medios de comunicación, escuchas muchas cosas. Al cliente, pues sí que le enviamos eso, encuestas. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces nos gusta enviar encuestas a aquellos clientes que sabemos que quedan muy contentos. Porque sabemos que nos van a poner muy bien. Cuando he tenido un problema con un cliente, porque no todos los clientes son iguales, a pesar de que el cliente siempre tiene la razón, y dices, madre mía, desde que te llame, pues si no quiero ni coger el teléfono. Bueno, pues a esos señores también hay que enviarles la encuesta, porque probablemente vamos a sacar de ellos más información del que ha quedado muy contento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, yo sí que es verdad que yo además, vamos a borrar cuando veo que es una encuesta que va a durar mucho, hay veces que las hago, pero hay veces digo, joder, otra vez, esto es de Telefónica, ¿no? Por ejemplo. Bueno, viendo lo que pasa en otros países, ¿no? Creo que tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y que somos los mejores. Y yo analizo mi competencia, sé que mi competencia, sé qué es lo que está haciendo. No hay muchas empresas que hagamos lo mismo. Nosotros, pues igual somos 4 o 5 empresas en toda España, os imaginaros. Ojalá haya más empresas, porque no va a haber, siempre lo decimos, no va a haber tanta empresa para industrializar como toda la demanda que vamos a tener de las empresas constructoras y de nuestros clientes. Entonces, bueno, pues afortunadamente cada vez hay más empresas que hacen lo mismo que nosotros, pero es que tampoco es fácil, porque nosotros acabamos de hacer ahora mismo una inversión de 2 millones de euros, la última que hemos hecho con los controles numéricos que hemos puesto. Entonces, bueno, pues aguantar eso y conseguir a alguien que confíe en tu proyecto y que te ayude también es bastante complicado. Entonces, bueno, pues eso, vemos lo que pasa en otros países. Nosotros escuchamos lo de en Alemania estaba el Passive House, luego toda la parte de industrialización y ahora toda la parte de la madera. Pero, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que un edificio completamente de madera no es rentable. Vamos, no es que sea rentable, es que es más caro que un edificio híbrido. El híbrido, como he contado antes, de hormigón con otros paneles. Entonces, bueno, pues tienes que escuchar a los clientes. Si yo, mi cliente, veo que no le va a encajar un edificio de 100% de madera, pues vamos a ver cómo te puede ayudar o cómo podemos trabajar juntos para hacer un edificio híbrido. Sí que hay clientes que ellos lo quieren porque son arquitectos que son más especiales y que quieren diferenciarse porque solamente hacen edificios de madera, de hacerles edificios de madera. Bueno, pues ya está. Y luego, pues siempre innovando, porque nosotros, por ejemplo, insuflamos los aislantes. Bueno, pues yo tengo que escuchar a los arquitectos. Hay un arquitecto que quiere que insufle celulosa y yo prefiero insuflar fibra de madera. Pero si el arquitecto quiere celulosa, pues tendré que insuflarle y hacer lo que el arquitecto me está pidiendo, ¿no? O sea, hay que vender, o sea, tú siempre tienes que conseguir que el cliente esté contento por lo que ha comprado. Hay veces que le intentas, que el éxito está en intentar reconducirle y que compre la fibra de madera. Pero si no quiere, he vendido también cáñamo. El cáñamo es carísimo. Pero tuve un cliente que quería que su aislante, su casa estuviera aislada con cáñamo. Bueno, pues ya está, pues con cáñamo, ¿no? O con corcho, por ejemplo. Y bueno, hasta aquí deciros eso, hablando un poco de la segmentación de clientes, aunque os había puesto al principio y por no repetir los clientes diferentes que tenía, aproximadamente lo tenemos como muy equilibrado. Mis clientes principales son clientes particulares, para viviendas unifamiliares, luego también empresas constructoras, empresas promotoras, pero ahora también estamos ya licitando para hacer obra pública. Entonces, bueno, pues el otro día Mañueco ha dicho que necesitamos 1000 viviendas para jóvenes. Bueno, pues nosotros hemos hecho ya 4 en Villamuriel. Nos van a contratar otros 4. Entonces, bueno, pues también es otro cliente con el que no contábamos hace ni tan siquiera
3 años, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Y bueno, pues el otro día, por ejemplo, sí que tuvimos una reunión de estrategia. Digo, si ahora nos entra un pedido de 30 viviendas para la administración, ¿qué hacemos? Contratamos más gente nosotros trabajamos a 2 turnos, para poder hacer otro turno, y decimos que no a alguno de los edificios de este cliente de Madrid, que es también muy importante para nosotros. Bueno, ya decidimos que íbamos a apostar por intentar hacer las 30 viviendas y por conseguir también hacer los edificios, como optimizando los procesos, intentando hacer las cosas cada vez mejor, y bueno, pues instalando en ese tercer turno que tengamos que contratar 3 personas más o 4 personas más para el turno de noche, porque lo bueno de ese proyecto es que vamos a tener 3 viviendas que van a ser replicadas un montón de veces. Entonces, bueno, pues el trabajo lo vamos a tener al principio, pero luego, bueno, pues al final va a ser ya una vivienda, por ejemplo, de catálogo. Y bueno, pues espero que os haya servido. Mañana ya podéis empezar a apuntar todos los desperdicios. Como podéis, mejor en lugar de una hoja, ya directamente en un Excel, para luego que no tengáis que pasar. Pero bueno, espero que os haya servido de ayuda y que más o menos sea lo que me has pedido. Sí, 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 sí. Bien, Me quedaba una cosa que comentar y es sobre las necesidades y expectativas. Porque hasta ahora, Estíbaliz lo ha comentado muy bien, ellos están pues, con las orejas bien abiertas a todo lo que pasa ahí alrededor. ¿Vale? Y en base a eso, de alguna manera estimáis cuáles o identificáis cuáles creéis que son las necesidades y las expectativas de vuestros clientes. A veces os las dicen y en otros casos suponéis las que creéis que son. ¿Vale? En esas reuniones de feedback de grupos de interés que yo os he comentado antes, una de las preguntas que hacemos son las siguientes. A ese grupo de interés directamente se les dice, oye, mirad, estas son las necesidades que hemos identificado vuestras. Confirmadnos que lo son. ¿Hay alguna otra necesidad que no esté? Y a continuación lo hacemos con las expectativas. Y estas son las expectativas que hemos identificado. ¿Son expectativas o no lo son? Y la pregunta a continuación, ¿alguna otra expectativa que no esté ahí? Con lo cual, validamos en esas reuniones las necesidades y expectativas directamente con ese grupo de interés. Información más directa y más fiable es imposible. ¿Vale? Pues oye, daros las gracias también, igual que ha comentado Estíbaliz. Creo que has funcionado bien esto de aquí salimos a presentar. De aquí pasamos a presentar shows. Es una oportunidad de negocio. Y un aplauso a los dos. Y simplemente si hay alguna pregunta o alguien quiere opinar o quiere contar su propia experiencia. Te veo con muchas notas. Yo quería, he estado con un libro de modelo Canvas de negocio, y ¿me recomiendas alguno sobre esta cuestión específica de la propuesta de valor? Simplemente con esos estándares que hay. Yo te recomendaría, solo con lo que tienes al diapositivos, ya Sí, cierto. Igual que lo de... más que Muy bien. leyendo más, es reflexiona sobre lo que dice, intenta Vale. sacar esa información desde tu parte del cliente. Sí. Pues no. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Alguno? ¿Aportar algo? ¿Dejas? Que le voy a preguntar a Miguel. Que como venimos aquí a un sitio en el que estudian y muy bien los proyectos que les llegan para poder financiar, pues yo creo que ellos también tienen un criterio muy válido y para tener en cuenta de qué aspectos son los que consideran que hacen pues es especialmente rica la propuesta de valor para luego decir, efectivamente, os ayudamos con el proyecto. Entonces, Miguel, si nos puedes iluminar un poco y darnos vuestra visión. Bueno, está todo dicho. Yo creo. Muchas gracias, por cierto, por contar con nosotros para participar en esta formación. Creo que es uno de los pilares básicos de cualquier empresa, el tema de la formación.
ya sea formación dada así de esta manera, formación brillante o formación en el día a día que creo que cada uno tiene que absorber y eso ya está en cada uno y eso no lo podemos implementar, que es aprender de todo lo que ves, todos los niveles y todo lo que ves. El mejor aprendizaje, proyectos, pues decía proyectos o personas brillantes. Yo te dije que me quedaba con las dos, con personas brillantes que hicieron proyectos brillantes, porque el proyecto nadie lo tiene que diseñar. Es decir, si a esos chicos de los ladrillos en la cabeza alguien les hiciera con 2 trozos de madera, 2 rodillos y una tela, una cinta transportadora, se habrían ahorrado un montón de disgustos, seguro, y sería mucho más rápido. Cuesta 2 duros. Igual que al mecánico de la Fórmula 1, si no hay alguien que les diga cómo hacerlo, o alguien que lo diseñe, no habrían hecho eso en 2,4, creo que 2,4. El otro día que me las ruedas estuvieron 1 hora. Eso ha quedado una. Entonces, bueno, claves de los proyectos lo han dicho, que sea viable y sostenible en el tiempo. La viabilidad la tenéis que dar y sobre todo explicar. Nosotros nos llegan proyectos que obviamente no entendemos o no podemos entender porque no tenemos capacidades técnicas de todo. Es verdad que Iberaval tiene más de 20.000 avales vivos, más de 20 millones de riesgos vivos, tenemos una dotación más de 36.000 socios. Entonces, tocamos todos los palos, todos los sectores, pero no tenemos la varita mágica, los conocimientos de todos y cada uno. No sé, un filtro de partículas de plasma que estudiamos hace un par de años. Claro, yo qué sé, ¿quién soy yo para opinar un filtro de partículas de plasma? Bueno, pues bien, entonces me lo tuvieron que explicar muy mucho como si tuviera el parvulito en mi época. ¿Cierto? Entonces, es así que no lo sepáis explicar, lo que lo sepáis explicar, el que lo tiene que comprar. Muchas veces alguien tiene una idea brillante, alguien es un genio, pero no sabe transmitirlo, no sabe explicarlo. Puede ser un proyecto que sea un bombazo y que por no saberse explicar o no saber vender, no tiene financiación o no tiene compradores. Entonces, que sea viable y sostenible la idea que tenga regularidad. No un postazo, un momentazo. Y luego el momento en el que se lanza el proyecto. Hay proyectos, Google lanzó una consola Stadia que la ciudad es brillante, es Google. Google tiene muchos miles de millones y de empleados y de gente que piensa para decidir qué momento pues se equivocó. Una videoconsola era un mando a distancia y la idea realmente es genial. Dices, oye, no tengo un trasto en mi casa que me esté ocupando sitio y encima nunca se va a romper porque juego online con una videoconsola que es de Google y ya está, yo solo tengo el mando. Puedo jugar en el móvil, la idea era brillante, el tiempo fue malo. En 2 años decidieron retirarlo del mercado. Y luego salieron otras videoconsolas portátiles que juegan con videojuegos. Uso ese segmento porque además tenemos por ahí algún colega en común. Entonces es un segmento de los que más mueve en el mundo en economía, en compras, en ventas y en diseño y desarrollo. Y sin embargo, los que diseñaron otras videoconsolas portátiles pues han salido ahora, Steam, cosas así, que ya han vendido más de 20 millones de consolas. Momento clave, Kodak. Kodak, una multinacional que todos conocemos, ya todos yo creo que vivimos con ellas desde hace 6 años que hacemos los viajes, las cámaras de fotos, no supieron adaptarse a la digitalización, decidieron que eso era una idea que no iba a triunfar y en 2012 bancarrota. En 2013 se reestructuraron y ahora venden más de 200 millones con cámaras e impresoras portátiles a través de Amazon, sobre todo, y es de las más vendidas. Porque, una de los mayores gigantes que existió en cine o en fotografía se fue al garete por no decir el momento y la adaptación. Lo que decías tú, te adaptas, ¿qué veníamos haciendo? Y si ahora lo hiciese, ¿cómo estaría? Pues estaría cerrado. O, si viera lo que hacía hace 20 años, estaba cerrado. Porque hay que adaptarse, hay que vivir, hay que coincidir con la tecnología y sobre todo saber en qué momento cambiar, que no te pilla contra pie. Y si te has equivocado, intenta rectificar. Volvemos, Kodak no supo hacerlo. Google tiene dinero para volverlo a hacer y lo volverá a hacer. Y nosotros, ya os digo, volvemos para aquí por eso, que entendamos así, que sea viable, sobre todo que sea viable. Decía lo de los videojuegos porque, bueno, como el público y no hablamos de nosotros, lo podemos decir quién es el de Pentakill Studios, un chico que hizo un videojuego mediano, lo va a empezar a vender ahora, se llama The Occultist, lo va a empezar a vender ahora en julio del año que viene, en todas las plataformas. Empezó viniendo a vernos porque tenía ese sueño de desarrollar su videojuegos. Le prestamos dinero, nos hablamos, dijimos, estamos, pues, y ahora van a lanzar un videojuego a nivel internacional en todas las plataformas posibles y va a ser un lanzamiento igual, la misma plataforma de Sony, que de Microsoft, que de PC. Un tío de Valladolid, que igual decía, soy un tío de la Pinseca, una empresa con mi madre para hacer esto
y ahora resulta que el videojuego a nivel mundial en todas las plataformas que hay. Entonces, ¿eso lo avalamos? Sí, ¿por qué? Porque lo entendimos y no lo supo explicar. Y era un chaval que venía con una mano delante y otra detrás. Acababa de salir de la universidad y poquito más. Entonces, estoy muy agradecido a nosotros, a Exetil, pues oye, que sobre todo que sepáis explicar el proyecto y venderlo. Y veréis, mejor que vosotros que ya os dedicáis a ello, nadie. Y yo creo que además de todo esto, yo creo que es muy interesante porque al fin y al cabo muchas veces pensamos en cuál es nuestra propuesta de valor, pero es algo tan vivo porque depende tanto de esas necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés que como no estemos todo el rato en ese proceso y dispuestos a cuestionarnos continuamente cómo estamos haciendo las cosas y qué estamos haciendo. Entonces, por eso el tiempo ya no es solo cuándo lo sacas, sino encima cómo va evolucionando. La ropa hay 4 temporadas, 2 temporadas gordas. Pero es que lo diseñan 2 años antes normalmente y lo van a fabricar 2 años antes. Como te equivoques, estás 6 meses sin vender, acumulas un stock que lo venden al peso luego, o sea, €1 el kilo. Normalmente te lleva por delante. Entonces, depende del sector, hay que innovar más o menos y sobre todo eso saber hacer nada. ¿Por aquí o alguna aportación? En remoto, si queréis hablar alguno, que estáis ahí silenciados y todo. Tan incógnito. Sí, pero creo que no hay. Sí, bueno. Pues eso, yo creo que si no hay más preguntas, podemos ir cerrando. Yo creo que lo fundamental es eso, que nos hayamos quedado con algo, que nos ayude a enriquecer esa propuesta de valor de cada uno de nosotros, que nos ayude a ser eso, a ser mejores, a hacer las cosas mejor, a ser sostenibles, porque esta adaptación de la propuesta de valor va a llevar a esa sostenibilidad de las empresas, aparte de la propia competitividad, porque si no, una sin la otra nos quedamos cojos. Y agradecer una vez más, sobre todo a Roberto, porque siempre es súper didáctico y ameno, que se agradece mucho, porque formaciones hay infinitas, ¿verdad? Me han dado esta colaboración, pues además. Has visto, ¿no? Y es que eso ha funcionado fenomenal, el tándem de... Es que no os conocíamos ni nada, ¿verdad? O sea que muy bien. Nada. Bueno, pero ya voy a cambiar un poco el discurso porque Pero 15 días. Y eso sí que gracias también, Estíbaliz, por la generosidad de compartir vuestro proyecto y vuestra historia y también incluso diciendo los momentos en los que han sido también más complicados, que de eso desde luego que aprendemos todos. Vosotros aprendisteis, que cuando lo vivís sois los primeros que os lleváis ese aprendizaje, pero los demás de escucharos también. Y nada, por supuesto, agradecer otra vez a Iberaval vuestra acogida, que es un gusto. Siempre encantados de tener. Siempre se sacan conocimientos y relaciones al final entre unos y otros, lo que viene muy bien. Yo que me dedico a las personas aquí en Iberaval, pues cada vez que se relaciona con otras personas, siempre absorbo y saco muchas ideas. Y nada, y a todos vosotros por haber venido, a los que estáis en remoto, por haber también habernos acompañado. Lo siento mucho porque os quedáis sin café, pero otro día pues venís y lo solucionamos en un momento. Y por supuesto también decir que esto lo vamos a compartir, ¿vale? Va a estar colgado en nuestra página para que este conocimiento llegue a cuantas más personas y organizaciones mejor. Así que ahí seguiremos trabajando. Y gracias, por supuesto, también a todas las empresas que están colaborando en el impulso de las 2 líneas, tanto la de PYME como la de excelencia, porque al fin y al cabo, pues con este impulso generamos más contenido, más conocimiento y al final eso repercutirá en que todos seamos un poquito mejores, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias y hasta la próxima, ¿vale? Y un café, allá vamos. Gracias a vosotros, ¿eh?